Ahí está. Y hoy continuamos con práctica de Git. La semana pasada, como para recordar un poco, estuvimos viendo cómo crear dos ramas y cómo fusionarlas, ¿sí? De la manera sencilla, que simplemente no se producía ningún despliegue o desdoble de la rama, que continuaba de manera lineal, con lo cual solamente las ramas se unían, o sea que master se trasladaba a la rama que se creó. Y luego vimos cómo crear dos ramas paralelas que crecían un poco y después tratábamos de fusionarlas, que era entre master eh, y una rama paralela. Y vimos que no se podíamos unirlo, no había ningún problema, se nos creaba un nuevo commit que hacía referencia a esas dos ramas y se unificaban y podemos seguir trabajando sin problema. Ahora vamos a ver dos situaciones en las que se nos crea conflicto a la hora de unificar, de fusionar ramas, cuando modificamos un mismo archivo que fue modificado en dos ramas distintas. Y antes habíamos hecho dos ramas paralelas y cada uno modificaba un archivo diferente. A la hora de unirlos, de fusionarlos, no había ningún problema y la fusión se hacía sin inconvenientes. Ahora vamos a tratar de modificar un archivo que sea modificado en dos ramas distintas y ver qué conflictos nos surgen con esas modificaciones. Así que como para poner un resumen de lo que vamos a hacer en esta primera parte vamos a seguir trabajando con esta rama que dejamos la semana pasada, que ya tiene dos archivos creados, que lo habíamos trabajado uno en cada rama, y habíamos hecho las fusiones. Y no nos presentaba conflictos, la única complejidad que había es que cuando creábamos, fusionábamos dos ramas paralelas que ya tenían commits en cada una, nos surgía un nuevo commit que nos unía o nos referenciaba las dos ramas. Ahora lo que vamos a hacer, yo estoy abriendo la carpeta donde está este repositorio y voy a abrir el git bash aquí. En primer lugar, y como para ver cómo quedó gráficamente las ramas, veíamos cómo nos quedan estas dos ramas paralelas que luego fueron unificados con esta última, en este último commit. Entonces, para resumir en una primera parte, lo que vamos a hacer es crear una nueva rama, modificar un archivo, una línea en un archivo, volver a la rama master, modificar el mismo archivo pero en otra línea distinta, y luego tratar de fusionar esas dos ramas, a ver qué conflicto nos crea. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Entonces, primer paso, crear una rama y modificar uno de los archivos. Entonces, ¿qué comando usábamos para crear una nueva rama? Git branch. Bien. Git branch, el nombre de la rama, y después saltamos con checkout. Pero, ya con tanta práctica de Git branch y Git checkout, hay un atajo para poder crear y saltar a una rama nueva. Hacer los dos comandos en uno solo. Y eso lo hacemos con Git checkout, que lo usamos para saltar, pero le agregamos un parámetro que es "-b". Este "-b" lo que va a hacer es crear la rama y luego saltar a esa rama. Entonces, podemos lograr con este comando dos comandos en uno. Entonces, git checkout-b, a la rama la voy a llamar secundaria, ¿sí? Como para darle una rama, un nombre, digo. Entonces, este comando lo que va a hacer es crear la rama, para eso es lo que significa este "-b", si no existe, crearla, y obviamente el checkout es para saltar. Entonces saltamos y si no existe, la crea. Entonces aquí me da un mensaje que se cambió a una nueva rama llamada secundaria.
Voy abriendo a ver, el primer archivo. No, a ver el segundo. Sí, este porque está un poco más diferenciado. Voy a abrir este que dice otro archivo, pero puede ser también el primero, no hay ningún problema porque vamos a hacer dos cosas distintas. Voy a optar por este archivo simplemente porque tiene diferenciado de esta manera, pero puede ser cualquiera que vaya a ser modificado en dos líneas distintas, no hay ningún problema. Acá porque lo tengo como una diferencia entre un título y otro título, pero nada más. Lo que voy a hacer en esta rama secundaria es modificar la parte de abajo del archivo. ¿Sí? Solamente lo que voy a hacer es agregar una línea que antes no existía. Voy a agregar aquí línea en rama secundaria, ¿sí? Como para dar un nombre. Y ya que está de paso, voy a agregar esta línea y voy a modificar esta. Simplemente estaba por agregar un acento, pero veo que no está bien el diccionario. Voy a ponerlo en mayúscula. Voy a modificarlo agregando otra cosa más. ¿Sí? Entonces, a este archivo lo único que hice fue agregarle esta rama. Ya que esta le voy a poner nueva línea en rama. Y la de abajo es una línea que yo modifique. ¿Sí? Esta es nueva. Y la de abajo es una modificada. ¿Sí? Estoy trabajando en el archivo que dice otro archivo.txt. Agregando una línea, modificando otro. Archivo guardar. Aquí en la rama secundaria hago un git status para ver cómo está esto. Git status, vemos que solamente está modificado. Así que lo que tengo que hacer es un git commit. Puedo hacer un git commit am para que me tome, lo agregue y me agregue el mensaje. Sí, habíamos visto que podía hacer aquí, pero acá el parámetro como que también lo podemos unificar. Un poquito más corto el comando, pero el uso es el mismo. Me lo agrega y después me hace el commit. Voy a agregar solamente cambios en otro archivo.txt en rama secundaria para agregarle nomás un texto. Este, después de guardarlo, lo voy a cerrar para que no me haga ningún conflicto cuando lo vuelva a abrir. Esto, hago el commit. Hago una pausa si lo van haciendo. Ustedes me van avisando si se están quedando atrás o si Buenas quieren que tardes, siga. profe. ¿Cómo le Buenas va? tardes. Yo recién entro porque recién salgo del trabajo. Una Ujú. consulta, ¿vieron algo diferente con la clase pasada? ¿Algo nuevo? No estamos haciendo otra rama, te hago un resumen. Por Lo que favor. estamos por hacer ahora es continuar lo de la semana pasada, volvemos a hacer una fusión de ramas, pero en este caso vamos a fusionar dos ramas que tengan modificados un mismo archivo, ¿sí? Entonces yo hice una rama que se llama secundaria y estoy modificando este que dice otro archivo. Y solamente estoy agregando un texto aquí en la parte de abajo y modifico una línea en la parte de abajo. La idea es que ahora cuando volvamos a la rama master, hagamos una modificación acá arriba del archivo, el mismo archivo, pero en otra parte del archivo, y vemos qué pasa con la fusión.
a la hora de fusionar las dos ramas. ¿Qué conflictos nos pueden llegar a surgir? Ya que estamos modificando un archivo en dos ramas distintas. Perfecto, profe, muchas gracias. Entonces, ya está hecho el commit aquí. Entonces ya tengo el commit en la rama secundaria. Lo que voy a hacer ahora es saltar a la rama master con git checkout master. Con ese voy a saltar a la rama principal. Abro de nuevo otro archivo. Aquí vuelvo a como estaba originalmente. ¿Sí? Los cambios quedaron en la rama secundaria. Acá voy a agregar una línea entre medio de estas. Nueva línea en rama master. Nueva. Y en este caso voy a modificar esta línea, la de arriba. En mi caso. ¿Sí? Pero tengo una línea nueva y una modificada. Incluso puedo eliminar alguna, no hay tanto problema. Sí, pero estoy trabajando en una parte distinta del archivo en el que estaba trabajando en la otra rama. En la otra rama yo agregué una línea arriba de esta y modifiqué esta línea. En cambio ahora solamente lo que voy a hacer es modificar las primeras líneas. A ver qué pasa con la fusión. Aquí hago archivo guardar. Profe, Sí. ¿por qué no sale el cambio que se había hecho antes? Porque está en la rama secundaria. Yo aquí Ah, volví y a la ahora, rama en la volvió a master la... y vuelve a como estaba originalmente. Ah, bien, bien. Ujú. Entonces con esto guardado, voy a hacer un commit, que voy a reciclar el commit que puse acá, pero en lugar de poner rama secundaria, voy a poner rama master. Lo cierro por las dudas. No se ve bien, profe. Ahí. Ahí sí. Sí, debe ser el tema del Zoom, que les agrega abajo participantes, compartir y todo eso. Sí, a mí me pasa lo mismo. Aquí hago el commit. Y para recapitular, vamos a ver con la herramienta visual de todas las ramas. Tenemos la última que habíamos trabajado, era esta que decía fusión. Profe, yo no terminé de copiarlo. Ah, perdón. Ah, gracias. Bien, lo voy a agrandar, pero dejo este ahí. Ahí está. Entonces, aquí en fusión con rama prueba 1 es donde habíamos empezado originalmente. Se creó la rama secundaria. Tengo el anotador, tendría que usarlo. Estábamos aquí. Al crear la rama secundaria, hicimos este commit, que solamente modificamos la parte de abajo del archivo.
¿sí? Agregando línea y modificando otra. Saltamos de nuevo a la rama master y hacemos un cambio en el mismo archivo, pero en la parte de arriba del archivo, al principio. E hicimos ese commit y es el que tenemos aquí, ¿sí? Este commit que acabamos de hacer es justamente este del master. Y estamos parados en la rama master. Entonces lo que voy a hacer ahora es fusionar esas dos ramas y ver qué respuesta me da. Porque en las dos ramas yo modifiqué el mismo archivo. Teóricamente hay un primer conflicto que sería que estamos modificando el mismo archivo en dos ramas distintas. Pero como lo estamos modificando en dos lugares distintos del archivo, Git identifica esas diferencias y me los trata de unir al archivo a lo que sería el resultado final. Porque si, digamos, aún me unifica el archivo sin generarme conflictos. En el sentido de que como estoy modificando el archivo, pero en dos lugares Eso, distintos. profe, ya terminé de escribir todo eso. Bien, bien. Ahora vamos a ejecutar lo otro. Entonces, como estoy modificando el archivo en dos lugares distintos, el commit que me va a hacer la fusión de estas dos ramas paralelas no me va a generar conflicto porque yo estoy modificando el archivo en dos lugares distintos. Entonces, vamos a ver eso si es así. Voy a cerrar este. Y aquí ya estoy parado en la rama master. Así que lo que me queda por hacer para fusionar las ramas es directamente llamar al comando git merge, que era para fusionar, y ponerle el nombre de la otra rama, la secundaria. Quiero unificar la secundaria con la master, pero tengo que estar parado en master porque es donde se va a crear el nuevo commit. El nuevo commit que me indica la fusión de estas dos ramas va a estar en el lado de master, entonces yo tengo que estar parado en master y llamar a este comando con el nombre de la otra rama. Entonces cuando lo creo, me abre el editor de texto diciendo que tengo que agregar un mensaje para la fusión de esta rama. Yo aquí le voy a cambiar y le voy a poner se fusionó con rama secundaria. Sí, acá no hay nada distinto de lo que estuvimos viendo, es simplemente que modificamos un solo archivo, pero en las dos ramas. Y en este caso, si ya no está apareciendo el editor, en este caso el notepad para escribir el mensaje del commit, es porque ya se resolvieron los conflictos y está listo para preparar el commit que me hace la fusión. Ya vamos a ver eso cuando abra de nuevo el archivo. Así que aquí con un salir me pide guardarlo, le digo que sí. Como se guardó, me crea el commit. Y acá me da un mensaje de que se hizo una fusión usando una estrategia recursiva. Y vamos a ver qué pasa con el otro archivo. ¿Qué ha pasado? Cuando lo vuelvo a abrir, ahora estoy en la rama master. Antes de abrirlo voy a quitar la rama secundaria. Y branch-d para eliminar la rama y voy a eliminar la rama secundaria. Ya hice la fusión, entonces no me haría falta seguir teniendo esta rama. Ya cumplió su objetivo. Quedamos de nuevo solamente con la rama master. Ahora sí, voy a abrir el archivo. Dejo esto en el fondo para que puedan ver el comando. Y veamos qué pasó con el archivo unificado. Fíjense que están las dos. Están las dos líneas que yo modifiqué. Está, por un lado, en la rama secundaria está la nueva línea que yo modifiqué, que yo agregué. Y abajo está la línea que yo modifiqué. Eso lo hice en la rama secundaria. ¿Sí? En la rama secundaria. A ver, creo que puedo.
Profe, Sí. yo cuando lo quise fusionar me salió como que hay un conflicto y después me salen las dos ramas juntas, ¿puede ser? Me dice Master Merging. Ajá. Lo vemos. Te explico esta parte y compartís pantalla, sí lo vemos. Ok, Porque se puede dar el caso en el que es el ejemplo que sigue a este. perfecto. Pero, ojo, puede ser capaz que si es lo que yo estoy pensando, lo resolvemos ahora en el próximo ejemplo. Bien, aquí abajo habíamos agregado una nueva línea en la rama secundaria y aquí habíamos modificado otra línea también en la secundaria. Y aquí es el trabajo que hicimos en la rama máster, ¿sí? En el cual creamos una nueva rama, una nueva línea y modificamos la que estaba arriba. Estos dos cambios no los veíamos al mismo tiempo, porque cuando abrimos el archivo estando en la rama secundaria, solo veíamos el archivo básico en el que trabajamos con esta línea y esta otra línea. Cerramos este archivo, nos fuimos a la rama master, abrimos de nuevo el archivo, ya no estaban estas dos líneas, sino que estaba esta, pero en minúscula aquí. Y agregamos una línea aquí y modificamos esta otra. Como estamos trabajando en dos lugares distintos, en el mismo archivo, pero en dos lugares distintos, Git no se hace conflictos a la hora de poder fusionar estos cambios, porque sabe que se hicieron cambios en esta parte del archivo, en esta primera parte, y otros cambios en otra parte del archivo. No le crearía conflicto a la hora de fusionar esos archivos. Entonces lo que hace Git en este caso es fusionar los dos cambios, los dos archivos, con todas las modificaciones que se hicieron. Entonces, de esa manera, Git nos puede hacer una función, otra función más, pero sin conflicto. Modificamos el mismo archivo en dos ramas distintas, después la fusionamos y vemos que no nos creó conflicto, porque trabajamos en dos lugares distintos del archivo. Esto es útil cuando estamos trabajando con código fuente, con archivos de código, programas de Python o cualquiera sea el lenguaje de programación. Porque por lo general lo que agregamos, quitamos son funciones o llamadas a funciones. Entonces, Git sabe que se agregaron funciones o bloques de código, entonces directamente las va agregando en esa parte del archivo, en esa rama. Y del otro lado, si se agregaron o quitaron líneas, en otro lugar se va agregando. Entonces, Git puede resolver de manera simple cuando se trata de fusionar dos archivos, perdón, el mismo archivo que está en dos ramas distintas, siempre y cuando se modifiquen líneas en lugares distintos del archivo. Entonces, el próximo ejemplo es, ¿qué pasa si yo modifico la misma línea en el mismo archivo en dos ramas distintas? ¿Qué conflictos nos genera? ¿Con cuál se queda? Ese es uno de los conflictos que suelen aparecer cuando se modifican el mismo archivo en Git. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que hace Git cuando modificamos el mismo archivo en dos lugares distintos, en dos ramas distintas? Sí, te pone todo, teóricamente te sube todas las modificaciones que vos haces. Sí, te trata de juntar los dos archivos y tratar de unificarlos. Me resuelve un conflicto que lo tendría que hacer yo manualmente. El tema es, ¿qué pasa si yo modifico la misma línea? Ahí es el verdadero conflicto y hay que ver cómo trabaja Git. Ahí tengo para compartir, si querés compartir. Ahí estoy viendo el chat. Sí, vamos a ver parte de programación, porque lo de Git lo vamos a ver hasta, creo que no más de octubre. Ahora en septiembre vamos a estar terminando y después volvemos con la programación, pero ya la programación visual de Python. Porque ya Jorge le va a dar todo lo que es la programación orientada a objetos, entonces directamente nos metemos con la programación gráfica. Bien, exactamente. Ese conflicto que acaba de surgir es el que vamos a resolver ahora. Sí, ahí cuando vi el mensaje me di cuenta. Ahora lo hago en la práctica y ahí vas a ver cómo resolver el problema ese. Perfecto, profe, gracias. Eso es ¿Mm? porque hizo una modificación en la misma línea.
Es seguramente, o muy cercano a las líneas. Aquí tenía como... Yo cuando lo Claro, modifico... yo la modificación la hice arriba de las dos, o Claro, sea, el mismo archivo, pero en la parte de arriba. claro, Usted hizo una parte de arriba y la otra parte de abajo. exactamente. Digamos, Perfecto, había varias líneas entre medio de los cambios. perfecto, perfecto. Ujú. Si a alguno le pasó lo mismo, no se hagan problema. Ahora vemos cómo se resuelven ese tipo de conflictos. Bien, quiero saber si todos están en el mismo punto, si aparte del error ese conflicto que mostró el compañero, si tuvieron algún otro problema. Si no, Profe, yo tuve otro conflicto diferente. sí. No sé si puedo compartir. Dale, veamos. Es el mismo conflicto que estamos por ver ahora. ¿El mismo es? Sí, 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 Y me porque... apareció así en el... Sí, eso es lo que ahora estamos por ver. Ah, ok, ok. Sí, sí, Bueno, ahí ahora lo va a veo. ver de qué se trata cada uno. Sí, no se hagan problema. Es normal porque eran 3 líneas, 4, entonces no se modificó mucho. Sí, no, Claro, no se hagan problema. pasa que no iba haciendo tal cual como ustedes solamente escribe Mm, otras cosas, entonces. no hay ningún problema porque justamente empecé con uno, digamos, ¿cuántas líneas tiene este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, que originalmente eran como 8, 7, no eran tantas. Así que al modificar bien definido en la parte de abajo y modificar bien en la parte de arriba, Git se dio cuenta de que estaba modificando en 2 lados distintos. Si el archivo como el de ustedes tenía 2 o 3 líneas, como que no sabía diferenciar cuál es cuál. Y le generó ese conflicto que es el que vamos a tratar ahora de forzar. Así que bien, tenemos hecha la fusión, estamos parados en la rama master. Si yo hago un git status, no hay ningún problema. Está todo normal. Los que tienen ese conflicto, esperen, vean cómo lo resolvemos ahora. No hace falta seguirme porque ustedes ya tienen ese conflicto. Ahora yo voy a tratar de forzar ese conflicto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Crear una nueva rama, modificar este otro archivo que se llama archivo. Voy a modificar una sola línea, llámese esta, tres líneas, y la voy a modificar esa misma línea en la rama esta que voy a crear ahora y en la rama master. Y después voy a tratar de hacer la fusión y a ver qué pasa. Entonces, primer paso, voy a crear y saltar a una nueva rama. Git checkout-b para crear una nueva rama. A esta rama le voy a llamar... Conflicto. estaba pensando, iba a ser alfa, beta y conflicto fue uno de los primeros pensamientos. Sí, conflicto. Bueno, encima mal escrito, no importa. Aprovecho. Git branch move cambia el nombre. Conflicto con conflicto, que aprovecho acá para hacer la reparación del nombre de la rama. Así que me sirvió para hacer este comando. Este comando, git branch de rama, move, quiere decir mover, y lo que estoy haciendo es mover esta rama a que ahora tenga ese nombre. O sea, estoy haciendo un cambio de nombre, llanamente. De conflicto a conflicto. ¿Está bien escrito? Conflicto, sí. Entonces este comando les permite renombrar la rama, si se equivocaron. O quieren ponerle otro nombre, ¿no? Entonces estoy en la rama conflicto, voy a abrir el archivo y voy a modificar una sola línea. No importa cuál, aquí sí voy a modificar una acá. Simplemente lo voy a poner como una aclaración en paréntesis. Modificada en rama conflicto. Agrego este texto como para decir que modifico esto.
dentro de archivos.txt. Vuelvo a hacer lo mismo, archivo guardar. Lo cierro. Hago el git -am para agregarlo y para hacer agregar el mensaje. Cambio en archivo.txt en rama conflicto. Hago este commit. Voy a saltar a la rama master. ¿Cierto? Si lo pongo arriba no se ve. Git checkout master. Voy a abrir este otro archivo. No, archivo. Sí, era el que modificaba. Era este de 3 líneas. Ahora voy a poner aquí. Modificaba. Profe, tengo un problema. Ahí lo vemos. Hago este. Ahí lo vemos. Déjame. Hago este ejemplo. Bien, Modifico la misma línea, nada más que ahora le pongo como un mensaje modificado en rama master, a ver qué es lo que pasa. Le pongo guardar, cierro, git commit -am y simplemente que lo pongo en la rama master. Sí, ahora le hice el commit con este un nuevo mensaje, con ese último cambio en la rama master y ya vamos a hacer la fusión. Primero veamos cuál es la falla que tiene Valentín. Así lo resolvemos. mi A ver. falla ya es un problema y aún no logro resolverla. Ujú. Y así, esta es la falla. Ah, ¿vos querés cambiar el nombre de Soma a conflicto? Ah, ¿O al revés? de hecho, intenté hacer ese código para intentar unir la rama a secu que hice con esta y me salió todo al revés. Bien. Es, Ahora, creo que vos querés que siga manteniendo el nombre Soma, la rama. sí, ¿Sí? Ah, bueno, entonces no hay que hacer más nada. Lo que tenés que hacer ahora es, ah, ya estás en la rama Soma, como te muestra acá. ajá, Entonces lo que tenés que hacer es modificar el archivo que querés modificar y ah, hacer el commit en esa rama. bien, por si acaso, a ver, sé que lo tengo listo en, gracias. Bueno, sí. Entonces, modificamos una línea del archivo en la rama conflicto. Ahora modificamos la misma línea, pero en la rama master de ese mismo archivo. Y ahora, sí, hicimos un commit. Modificamos la misma línea en la rama conflicto, modificamos en el mismo archivo, en la misma línea en la rama master. Y ahora vamos a querer hacer la fusión entre esas dos ramas. Ups.
Entonces lo que tengo que hacer ahora es, ya estoy parado en la rama master, así que me voy a fusionar con git merge conflicto. Y vemos el mensaje que es exactamente el mismo mensaje que le salió a los compañeros. Acá, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que tendría que esperar? Que me aparezca el bloc de notas para yo agregar el mensaje del commit. Pero aquí no aparece el bloc de notas para cambiar el mensaje, sino que me aparece esto, que no pudo, está tratando de hacer un auto fusionado al archivo .txt, pero surgió un conflicto en el contenido. ¿Sí? Hay un conflicto en el archivo y dice que hay que arreglar estos conflictos y luego hacer el commit. Antes de ver qué es lo que pasó en el archivo, voy a hacer un git status, como es común, y me aparece este mensaje, en el que dice que estoy en la rama master, como primera parte, me dice que no tengo path, no caminos, archivos o direcciones sin fusionar. Acá me dice para arreglar los conflictos tengo que hacer un git commit. No, perdón. Tengo que arreglar los conflictos y luego ejecutar un git commit. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos que hacer ahora. O, como opción, me da usar este comando en caso de que yo quiera deshacer los archivos de este conflicto. ¿Sí? Y me dice aquí cuáles son los caminos sin fusionar, o sea, las ramas sin fusionar. Me dice, acá me daría el listado de los archivos que están teniendo conflicto a la hora de fusionarse. ¿Sí? En este caso solamente es uno solo. Si hubiese más, me aparecerían acá. Y yo lo que tengo que hacer ahora es abrir ese archivo, que me surge el conflicto, y me aparece lo siguiente. Hay otra manera más automática que ya la vamos a ver. Fíjense, vuelvo a abrir el archivo y aparece esto. Esta línea que no la escribimos nosotros. Esta línea que la escribimos nosotros, pero en la rama master. Esta otra línea que tampoco la modificamos nosotros. Esta otra línea que sí la modificamos, pero en la rama conflicto. Y esta otra línea que tampoco la utilizamos, la modificamos. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Aparecen estos caracteres indicándome a mí que en la rama donde estoy parado, estos cambios son los que yo hice, hasta estos iguales que están aquí. Este me indica el medio. Esto que está acá me dice que fue modificado en head. Y head ahora es master. Entonces esto es lo que yo modifiqué en master. ¿Sí? Eso es justamente lo que nosotros escribimos aquí. Este igual me divide los cambios que hay en cada línea, lo que está abajo hasta estas flechas hacia la derecha y después el nombre de la rama de donde se quiere fusionar. Todo esto que está aquí adentro es en la rama conflicto. ¿Sí? Este formato de tener estas líneas así, estos signos menor, y luego head, tener estos iguales y luego estos hacia la derecha, es la separación que hace entre las dos ramas. O sea, qué del archivo yo modifiqué en la rama master y qué modifiqué yo en la rama conflicto. Entonces acá me pide que elija una de las dos. Así que voy a utilizar, no sé, la del conflicto, por decirlo así, porque yo quería quedarme con lo que hice en esa rama. Sí, acá ya va a depender de cada uno. Pero yo lo que tengo que hacer es borrar este mensaje, borrar esto, que es lo que yo no quiero lo que está en la rama master, borro el igual porque eso me agrego git, lo saco, y también voy a sacar toda esta línea que dice conflicto. Y me voy a quedar únicamente con esta línea que es la que yo trabajé en la rama conflicto. Y esa es la que yo voy a utilizar para hacer el commit. Entonces ahora lo que hago es guardarlo.
Y voy a hacer un git status. Parece que sí, aparece el mismo mensaje, me sigue diciendo que este es el archivo que fue modificada en ambas ramas. Ya hice el primer paso, que es arreglar los conflictos. Me quedé con una de las dos líneas. Y ahora lo único que me queda hacer es hacer un git commit. No me hace falta agregar el "-a", porque ya está, ya sabe que este es el archivo que va a ser agregado al commit. Entonces yo lo que voy a hacer es un git commit -m para poner el mensaje al commit de la fusión. Fusión con rama conflicto. Me estoy olvidando. Cierto que lo tengo que agregar. Sí lo tengo que agregar, no es que no lo tengo que agregar. Sí lo tengo que agregar. Porque al agregarlo le estoy diciendo que ya resolví el conflicto. Sí, detallen en orden. Si una vez modificado, yo tengo que agregarlo, por eso le pongo el "-a". Para yo al agregarlo le estoy diciendo a Git, ya soluciono el conflicto, ahora sí hacen el commit. Entonces al agregar esto, sí, me hace el nuevo commit. Y obviamente el archivo queda como nosotros lo modificamos, ¿sí? Con esa línea de la rama conflicto. O sea, sí o sí hay que elegir uno. Sí. O si querés los dos, fíjate la forma de escribir los dos, uno debajo del otro, si querés, por ejemplo. Pueden estar los dos, ojo, te puedes quedar con los dos. Nada más que Git detectó que en esa rama, en esa línea del archivo, hay una superposición del contenido. Si En el tenés dos caso que, líneas que son distintas, te puedes quedar con las dos, ojo, no hay ningún en el caso problema. que queramos las dos, solamente borramos head, lo Ajá. igual y lo que es Lo de del abajo RAM, que va a la derecha, exactamente. nada Sí, más. tranquilamente lo puedes Perfecto. hacer. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Por eso nosotros resolvemos el conflicto. Nos quedamos con las dos líneas, nos quedamos con una, no nos quedamos con ninguna porque capaz que fue un error. Eso lo decidimos nosotros. Pero una vez que lo decidimos y lo arreglamos, sí hacemos el git commit con el "-a" como para agregar esos archivos. Y ya estaría resuelto el tema. Sencillo dentro de todo. El tema es cuando son muchos archivos. Muchos archivos, muchas líneas, muchos conflictos. Bien, ¿tuvieron algún problema? ¿Pudieron resolver los conflictos? Profe, ¿puedo mostrarle cómo sale la otra pantalla Sí, sí, sí. del... A ver ahí. Esta?
Me figura esa de... Es una rama que tiene ese nombre. La puedes borrar. Ah, Sí, bien. sí, todos los recuadros verdes son ramas. Y si ya no te sirven, Sí. podés borrarla. Yo Ah, lo que te sugiero es primero hacer un git branch solo, como para ver cuáles son las ramas que yo tengo y ver el nombre, porque me pareció haber visto como que tenía un espacio al principio, medio raro. Y si sí, tiene un le... espacio. Ajá. Como Tiene. tiene un espacio, yo te diría que hagas git branch -d y entre comillas poner el espacio así. Ah, ajá. Como que ese espacio estaría ahí representado entre comillas, como para que lo tome, porque si no, no te tomaría ese espacio. Me da error, profe. Ajá, a ver. Vuelve a compartir pantalla, así vemos el git branch. A ver, y si escribís solo git branch para ver el nombre de la rama. Ah, guión bajo. Ahí está. Ah, eso le puse. Sí, ahora sí ejecutas git branch, pero en lugar del espacio de... No, no, perdón, tenéis que usar el guión del medio. Guión del medio, el menos, ahí está de, ahora espacio. Ahora sí, guión bajo, sin el espacio al principio. Ajá, ahí está. Ahí está. Ahí sí, ya fue Ah, eliminado. Capaz bien. que hiciste un git branch -d y te creo con ese nombre. Ah, bueno. Gracias, profe. Profe, me ayudaría. Creo tener casi el mismo problema. Ujú. Así que es un tanto complicado resolverlo. A ver. Mire, y aquí es así. Hice un montón de pruebas y traté de eliminar Bien. esta rama. Em, Ya funciona. solamente estás... ¿cuál quieres eliminar? La config y Conflicto. que sí, la que se me hizo por accidente. Ujú. A la Fusioné conflicto. demasiadas ramas y así. Bien. Con un git. Ajá. Espera. Estoy viendo aquí este error, que todavía no fue fusionada la rama. Ah, Hace un git status, a ver cómo está. está bien. Ya busco el kit status. Checkout. Creo que está todo normal. Hace un git checkout master. Mm, Ahí. sí. A ver, git espacio status. Ujú. Mm, ahora un git checkout conflicto. Me parece que ahí está. Y ahí. Ujú. Y está. Git status. mm, ah, mm,
Está todo, no tenés cambios en ningún lado. A ver, un git cap para ver si hiciste algo ahí. Ya usar el KitKat es Ujú. Ese más compar- rápido. sí, compartilo, así también lo veo. Ya estoy por compartirlo. Listo, aquí está el problema. Sí. Ujú. Ah, sí, podrías ir a la... No tenés nada nuevo. Ah, no, si te agrega algo. No, no te agrega nada, porque ahí salta, se va al máster. Está dentro de lo que es máster. Sí, hace un... Salí de ahí. Salir. Ujú. Bien. Pero Cerralo. antes Abrí. enviaré el kit y todo eso. Veamos el git bash. Em, bien, ahora cerrado. Ajá, bien. Hace un git checkout master. Ujú. Ahora sí puedes eliminarlo estando en master git. Branch. S. Ujú. Enter. Ahí está. Ahí se borró la rama conflicto. Solamente tenés la secu y la master. Gracias. Ujú. Bien, veamos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo, hicimos recién al último, pero voy a generar conflicto en dos archivos y en dos partes del archivo en cada uno. O sea que vamos a tener 4 conflictos para resolver. Y vamos a ver qué nos ofrece Git para poder resolver un poco más rápido estos conflictos. Entonces, voy a ir un poco rápido por el tiempo, pero creo que pueden seguirme y van a ser los mismos comandos de recién. Creo una nueva rama, modifico los archivos, vuelvo a la rama master, modifico los mismos archivos en la misma línea y trato de hacer un merge. ¿Sí? Eso es lo que estoy por hacer ahora. Entonces, perdón, primero borrar. Ya cumplió su objetivo la rama conflicto y la voy a eliminar. Voy a crear una nueva. Y checkout-b. Sí, ahora sí le voy a poner beta. Para darle un nombre. Voy a modificar los dos archivos en dos líneas. Lo que es archivo.txt la voy a modificar en este que dice dos líneas. Modificado beta. Y en la quinta línea, la 2 y la 5. 2 y 5. 2 y 5, 2 y 5. A ver, estoy haciendo memoria. Lo guardo. Cierro. Modifico el otro archivo. Voy a agregar debajo del título. Y también voy a agregar debajo del título. Espera, esto no genera conflicto. Espera, una nueva línea no es conflicto. Control Z tiene dos. Ay, Control Z, ay Dios mío, güey. Control Z nomás me hace dos líneas. Voy a modificar dos líneas. Esta que dice modificada, voy a ponerle acá beta. Y esta nueva línea también le voy a poner beta. Entonces, ¿qué modifiqué? Si no me voy a olvidar. Modifiqué en la 2, 5, 2 quinta y otras líneas, nueva línea. Estoy haciendo memoria. Ahora sí, voy a hacer un git commit a m, pero cambios en rama beta. ¿Sí?
modifiqué 2 líneas en los 2 archivos. O sea, 4 conflictos que estoy tratando de generar. Vuelvo a la rama master. Git checkout. Git checkout. Master. Modifico estos archivos. En la línea 2. Modificada en master. Y en la quinta, donde están los conflictos. Guardar. Y en el otro archivo era aquí. Modifico en master y en esta otra. Lo guardo. Sí, modifique en esta, igual que en otra rama, en la rama beta, acá en la rama master. Profe, ¿modifica 2 en cada una de nuevo? Sí, 2 modifico líneas en las mismas líneas, sí. en la misma línea Sí, que la eso estoy. anterior. Sí, en la misma línea que en la rama beta. O sea, estoy tratando de generar 4 conflictos ahora cuando vaya a hacer la fusión. Sí. Esa es la idea de estos cambios. Generar muchos conflictos para ver qué otra herramienta me ayuda para resolver estos conflictos sin tener que ir yo abriendo todos los archivos. Entonces, ya hice los cambios, hago el commit, nada más que pongo cambios en rama master. Y ahora sí voy a hacer un merge. Merge beta, estando en la rama master. Y se originaron conflictos en los 2 archivos, tal cual me aparece aquí, en otro archivo.txt y en archivo.txt. Profe, ¿puede esperar un segundito? Sí, sí, sí. Mientras voy abriendo los archivos. ¿Ve? Acá me aparece... me salen varias líneas acá. No una, sino varias. Y en el otro, a ver qué pasó. Como están más separados, sí me hace distintas líneas. Bien, pero los abrí como para ver cómo quedaban. No traten de modificarlos todavía, sino que vamos a ver qué podemos utilizar. Inclusive, fíjense que acá nos aparece entre paréntesis master y que estamos fusionando, como que estamos en un nuevo estado. No solamente estamos parados en la rama master, sino que estamos haciendo una fusión de ramas. Git status. Debería figurar, sí, los 2 archivos que tienen que resolverse el conflicto. Bueno, vamos a ver
que nos ofrece Git para resolver esos problemas. No lo probé en Windows, así que vamos a ver qué pasa. Git Merge Tool, una herramienta para poder facilitar el fusionado de ramas, que nos da una interfaz visual para resolver el conflicto. A ver, lo hace con consola. BIMDIF. No. ¿No es mejor lo que nos ofrece Visual Studio? Sí, pero todavía no entramos a Bueno. utilizar Visual Studio. Sí, obviamente. Nada más que estoy viendo, no, lo que tiene disponible Windows no es muy agradable. No, si utilizamos el BIMDIF, se van a confundir, no lo van a utilizar. Está uno siguiente. OpenDiff, KDIF 3, TKDIF. TKDIF, ¿por qué no me uso el TKDIF? O no lo tiene. No, voy a tratar de ver si me acepta el TKDIF. Bien, no, tampoco es bueno. Tampoco es bueno. A ver. A ver, otro. No. Sí, acá me está haciendo cualquier cosa. Me trato de resolver. No me resolvió todavía. No me resolvió nada. Bien. Esto lo voy a sacar. Espera. Sí, no lo vamos a hacer ahora porque necesito algo externo. Asumía de que ya lo tenía Windows, pero no lo tiene. Bueno, volvemos para atrás, lo resolvemos a mano. Veamos qué pasó aquí. Estos son los dos archivos que son las dos posibilidades que tenemos. Por un lado, a la izquierda, archivo txt me genera todo, si bien modifique dos líneas, pero eran líneas muy cercanas entre sí, me muestra todas las cosas, lo que yo modifique. Fíjense que tan solo la diferencia es esta, la de la 2 y la de la quinta. Pero como están muy cercanos entre sí, estas dos líneas del medio que no fueron modificadas, siguen apareciendo. Así que aquí me toca decidir qué es lo que quiero hacer con este cambio. Me figura dos, o me quedo con esto de arriba,
o me quedo con esto de abajo, o con una combinación de los dos. Voy a tratar en este caso de hacer una combinación de los dos. Por ejemplo, esto lo tengo que quitar. Me voy a quedar con tanto la de máster como la de beta. Quito esto. Y la línea 4 y me queda la quinta de beta. Y saco esto, ahí está. Entonces me quedo con las dos líneas, tanto de máster como de beta, en las dos líneas. En la quinta línea, tanto la de máster como la de beta. ¿Sí? Ahí resuelvo esto. A la derecha veo que tengo, sí me lo separa, son dos partes diferentes, y varias líneas en el medio que permite diferenciar de que son dos lugares distintos. Pero aquí vamos a resolver, voy a dejar máster arriba y dejo beta abajo. O sea, aquí saco el head, saco el igual, saco lo que dice beta y dejo el máster, ¿había dicho? Sí, dejo el máster. Pero abajo voy a dejar el beta. O sea que se va el head, se va el máster, se va el igual y se va este del beta. Guardo los dos. Y por la duda, no me acuerdo si hice acá guardar. Y hago el commit con el guión M. Ahí está. Fusión de ramas. Entonces acá voy a ver las ramas fusionadas con las modificaciones que yo quiero realizar. ¿Sí? Fíjense que en la fusión de las ramas únicamente me muestra archivo.txt, pero no me muestra archivo. ¿Me agrego el otro? Sí, sí. ¿Por qué no sale otro archivo? Pero supongo que me quedo, sí, máster arriba y beta abajo. Sí, en este caso conviene hacerlo manual. Y obviamente lo que quería utilizar era una herramienta visual para poder realizar todos estos cambios sin tener que hacerlos acá abriendo cada uno de los archivos, hacerlo a mano, sino un poco más automatizado. Pero necesito esa herramienta que esté instalada. Una opción, como bien aclaró un compañero, que es utilizar el Visual Studio, pero todavía no entramos al uso de Visual Studio. Así que, porque tiene herramientas para poder hacer esa diferenciación. Pero en este caso, hay otras herramientas, pero no vamos a ver bien cómo resolverlos, porque después, interfaces gráficas, vamos a ver otra cosa. Ya con Visual tocas un botón y chao conflicto. Sí, por eso. Ya las herramientas visuales te ofrecen una agilidad distinta que con la línea de comando y hacerlo manualmente. Sí, totalmente. Pero ojo, interfaces gráficas para manejar repositorios, también vamos a ver algunas así un poco por arriba, como para que tengan una noción. Después, con cuál se van a quedar, eso depende de ustedes. Pero empezamos con la línea de comando para que ustedes empiecen a tener práctica, uno con el teclado y otro con los conceptos básicos de lo que es un repositorio Git. ¿Sí? El manejo de las ramas, hacer los commit, hacer los checkout, saltar entre ramas. Si tratamos de utilizar ahora una interfaz gráfica sin tener estos conceptos base, se les va a hacer más difícil. Empezamos con la línea de comando para ver los conceptos bases y los comandos mínimos, para que cuando después utilicemos alguna interfaz gráfica, todo se haga un poco más rápido. Después en ustedes va a quedar cuál es la herramienta que ustedes con la que se van a quedar. Me gusta escribir, entonces quiero usar la línea de comando. Me gusta más los gráficos porque soy más rápido con el mouse. Me gusta tal otra cosa porque con un botón lo hace todo. No importa, pero en el fondo Git necesitamos estos conceptos.
Profe, Sí. toqué, hice enter y se me apareció todos los cuadros, eso, no sé cómo Oh, salir de ahí. a ver, ahí vamos a... Sí, el que hice recién. Sí, ese. Sí, sí. Es, es un tema del editor BIM que tiene una forma particular de utilizarse. Sí, ahí lo que vas a hacer es... A ver, déjame ver qué se me... Ahí está. Escribí dos puntos. ¿En dónde pongo el curso? ¿En No, cualquier es lado? algo de texto, no importa el cursor porque no es algo visual. Ah, Tenés que ¿dos escribir dos puntos? puntos, sí. Sí. La letra Q y la A. Enter. A ver, Enter o entra de nuevo. Dos puntos. Sí. Sí, Numeral. Perdón, ¿qué numeral? Signo de admiración. sí. Q y A. Estoy forzando que salga, pero que no guarde nada. Apreta control C. A ver, ahí sí puede apretar control C. No, ay, qué complicado que... Control C o control D, ¿te hace algo? No, control D no y control C tampoco. No, pero... ahí está. Vamos, debería salir con dos puntos QA y ahora numeración, porque esa numeración, no me acuerdo si era antes o después. A ver, numeración después. Ahora. Numeración. No, admiración. Enter. Y te quiere volver a... no, ahí, aprieta control C. Sí, ahí, aprieta control C. Ahí Ahí está. está. Sí, sí, sí. Sí, Bueno. no lo toques más porque te abre cosas que no... Sí, sí. Gracias. BIM tiene una forma muy particular de usarse. Y es a través de comandos. Y hasta que no aprendes los comandos no sabes cómo navegar por los archivos. Bueno. Bien. El resto terminó de los comandos. Así hablamos. Tengo que subir las presentaciones. Ay, qué cabeza. Para antes del viernes le voy a tener listo las presentaciones para que puedan verla en la plataforma. Quiero ver si no me queda nada por ver de ramificaciones de Git. Bueno, ramas remotas tienen su forma. Publicar, rama, no hay ningún problema. Y nos queda, si este tema me gustaría empezarlo la clase que viene. ¿Qué nos queda por ver de Git? Así lo vamos cerrando. En la próxima clase vamos a ver, va a ser un poco, vamos a entrar de nuevo un poco en la teoría, no tanto en la práctica, pero sí nos queda una práctica más por hacer. Vamos a ver, ¿qué podría ser? No, vamos a ver primero los entornos visuales que tenemos disponibles para manejar Git, ¿sí? Que rápidamente puedo nombrarles tres, que son exclusivos de Git. Ojo, no hablo del Visual Studio que ya tiene incorporado el uso de Git en el mismo editor, en el mismo entorno, sino hablo de programas visuales que exclusivamente hacen uso de Git. Eso vamos a ver en la próxima clase, mientras, si quieren ir instalándolo para que nosotros le demos una mirada, puedo nombrar tres. Uno ya lo tienen instalado, que es justamente Git GUI, que está aquí. Si van a inicio, programas, buscan esta carpetita Git, donde está el Git Bash, Git CMD y otros Git más. Hay uno que se llama Git GUI. Este Git GUI les permite a ustedes hacer los mismos comandos, pero de manera visual, ¿sí? Pueden abrir un repositorio en el cual vamos a abrir
el que estuvimos viendo ahora, ¿sí? Lo estoy diciendo rápido, pero lo vamos a ver en detalle. Acá me muestra, ya estoy en el repositorio y me muestra si hay algo pendiente por hacer. Entonces, supongamos, voy de nuevo a repo para modificar algo. No voy a hacer un commit, simplemente estoy por hacer algo. Aquí lo que debería hacer, ¿dónde está? A ver si hay un... A ver, F5, no, ahí está. Yo hice un F5 y ahí se da cuenta que hay un archivo que está listo para hacerse un cambio. Entonces me muestra cuál es el cambio. ¿Sí? Me dice que yo quité esta línea y agregué esta otra, que en realidad lo que hice fue modificar esto que está aquí. Me da la posibilidad de hacer el git add para hacer el commit, aunque creo que sí, estoy en una etapa sin cambio y tengo que llevarlo a una etapa con cambios. Entonces lo que tengo que hacer, nunca lo usé, estoy acá improvisando porque realmente stage to commit. Entonces yo lo marqué como para que esté listo para hacer el commit. Aquí agrego el mensaje del commit, modifico línea y puedo hacer el commit. Tac. Y ya me creé el commit. Fíjense, si yo abro acá el git bash y hago un git status, no hay nada por hacer porque justamente el último commit que me hizo fue el que acabo de decirle. Modifico línea acá. Entonces, una herramienta simple que tiene todos los comandos para hacer git checkout. Ve acá, branch es la parte de las ramas. Crear una rama, hacer un checkout, renombrar, eliminar o incluso resetear. Para hacer los commit, puedo enmendar el último commit para cambiar algunas cosas, revertir cambios, hacer commit, bueno, hacer los merge en ramas remotas, ¿sí? Si quiero agregar alguna, quiero hacer un push. Estadística de la base de datos. Mira el número de... Bueno. Quiero ver si no tengo la parte visual del gitk desde aquí. Podemos ver la llave SSH. Desde aquí tranquilamente para copiarlo de manera remota. ¿Qué estoy buscando? Desde aquí no me muestran las ramas. O este. Ahí está. Acá. Visualizar todas las ramas, que es el gitk, -a o gitk en esta rama. Ahí está el visualizador. Acá estamos viendo. Es una mini herramienta, ya está lista y podemos hacer lo que estuvimos haciendo sin ningún problema. La voy a volver a tocar cuando veamos otras interfaces. Las otras, como para que si les interesa ir descargándola e instalándola, son simples, es un siguiente, 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 no tiene ninguna otra complejidad. La que se me viene a la cabeza es justamente la que ofrece GitHub. GitHub tiene su propia interfaz de usuario para manejar repositorios Git, que es GitHub Desktop. Si lo googleamos, nos ofrece para poder descargar e instalar esta aplicación. Una aclaración, yo creo que algunos ya lo tienen instalado, también se puede utilizar. Vamos a dar una mirada a cómo hacer commit, agregar archivos, crear ramas, etcétera, en los tres. Hay una aclaración de esta aplicación, es que solamente funciona para 64 bits. Así que si tienen Windows de 32 bits, no lo van a poder utilizar. A ver. O capaz que sí. Déjenme ver. 64. Estoy confundido porque estoy viendo aquí que me dice 64 bits acá para desinstalar, pero me dice allá abajo Win32.
Tengo entendido que es para solo 64 bits. A ver, estoy confundido. A ver qué pasó. Si hago clic acá me va a descargar y no quiero descargar. Cancelar. Cancelar. Si elijo este. No, lo voy a descargar a otro. Sí, me está descargando no como exe, sino como MSI, pero de 64 bits. Esperen, porque tengo la duda si es 32 bits o no. Eh, acá. Acá hay acá hay alguien que lo quiso instalar para 32 bits y le dijo que la instalación falló. Y seguramente alguien le viene a aclarar diciendo no, es para 64. A ver qué me dice este. How can I find them? Ahí. Sí, dice que no está disponible para 64. Para 32, solamente para 64 bits. Les aclaro porque capaz que a algunos les falle. El otro que vamos a probar, si bien acá habla de algunos. El Kraken. Sí, no estaba pensando en ese, estaba pensando en otro. También está el Tortoise Git. El Tortoise Git es más de la onda como el Git que nosotros instalamos, que tiene todos los comandos en consola, etc. Pero viene en español, así que esa es una gran ventaja. Si ustedes van acá a descargar el Tortoise Git, que está en 3264 bits, tienen el paquete de idiomas que le permite utilizar Git con idioma español, por ejemplo, con un 93% traducido. El tema que no sé si tiene una interfaz gráfica, no estoy seguro, no quiero aventurarme porque nunca lo usé. A ver, este Kraken, primera vez que... Pricing, ya estoy viendo pricing. Tiene Es el un... mejor el Kraken. Tiene de todo. Sí, pero tiene... Sí, Pero no es pero ¿es open source? supuestamente sí. Yo lo probé en Linux y no me pide precio, nada. Ujú. El No Tortoise sé. creo que es todo con clic. Consola. Ujú. ¿Con cómo? ¿Con clic? Con clic secundario. Ah, bien. Te entiendo. Sí, un menú secundario. Claro, exactamente. Le pones el archivito, clic secundario y mandas push, hace el todo de Ujú. ahí. Sí, no sé, ya cuando dice pricing no es que desconfíe, sino que... Pero me parece que no... Bueno, ¿cómo se llamaba el otro? Esperen, estoy haciendo memoria del que usamos para el año pasado. Mm, espera, Git GUIs. Sí, la solución está en la página oficial. Para todos, no, veamos para los de Windows, GitHub, SourceTree, Extension, Tortoise Git también ofrece algo más. Kraken, Magic, Smart Tower, Sublime, Git Ahead. Este era. ¿Ese era? Sí. Miren todas las opciones que hay para Git, tanto de consola como gráficos, ¿no? Sí, es Git Ahead.
Este lo utilicé, lo vi porque era liviano, simplemente por eso. Es liviano, simple uso. Veo que ya está poco actualizado, o sea, la última versión es del año pasado. Pero tenemos versión en 32 y 64 bits, por eso lo elegí a este. Así que lo vamos a probar el viernes. A estas interfaces gráficas, que son las principales que tengo en mente por liviandad y facilidad de uso. GitHub Desktop, por ser la oficial de GitHub. Obviamente va a trabajar con GitHub, o sea que vamos a tener algunas cosas extra que te ofrece GitHub, pero la interfaz no es tan amigable. Y GitHub, dentro de todo, nos permite hacer eh, todo lo que necesitamos. Y está disponible en varias plataformas. Aún así, el uso de Wii o de consolas a elección, ¿cierto? Sí, 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 sí. O sea, en el fondo, esto van a estar ejecutando los comandos que nosotros estuvimos ejecutando. Claro, pero Como me refiero a que nunca, o sea, si estás acostumbrado a la consola, no hace falta recurrir a ellos, Claro, ¿cierto? exactamente. Ajá, Sí, 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 sí. bien. Digamos, las alternativas están. Ya depende de Ujú, cada uno cómo la vamos a utilizar o cuál es la que a nosotros nos hace desarrollar más rápido. Ahí está la utilidad de esto. claro. Si no soy tanto de escribir, tal vez me conviene algo más gráfico o lo que ya me está ofreciendo Visual Studio. Pero no soy de usar Visual Studio, soy de utilizar tal otra cosa, entonces me tengo que apoyar o de la consola o de otro entorno gráfico que me permita escribir, a trabajar con los repositorios y bueno, voy viendo qué es lo que mejor, lo que más me conviene. Estas son las alternativas. Empezamos con, nosotros vemos las alternativas oficiales, el propio Git que te ofrece para poder trabajar con Git. Y después vemos qué es lo que hay a la vuelta, que ya va a depender de cada uno, de qué utilizar para poder darle más uso o no. Entonces, para la semana que viene vamos a ver esas tres interfaces de usuario. Nos queda ver formas de trabajo con Git, porque no hemos visto qué pasa cuando trabajamos con varias personas. Eso ya es un poco teórico porque vemos cómo se trabajan con las ramas entre personas dentro de un grupo de trabajo. ¿Sí? Después, cómo trabajar con cada una, ya vamos a saber los comandos que hacer. Eh, Tal vez preparar algún trabajo grupal para que puedan trabajar con alguna rama, pero eso lo podemos hacer cuando ya trabajemos volvamos a Python y hagamos interfaces gráficas, ya ahí sí podemos ir desarrollando un trabajo grupal, incluyendo con los comandos de Git, para ir pasándose ustedes los parches y demás cambios para después implementarlo en su propio código. Eso sí lo podemos hacer cuando ya estemos en la otra parte. Pero por ahora, la semana que viene le vamos a dar esa presentación de cómo son los flujos de trabajo. Y quiero ver hay un flujo de trabajo nuevo que se está como estandarizando dentro del desarrollo, que tengo que investigar cómo es el flujo de trabajo, pero es dentro de todo sencillo, simplemente cómo vas a crear las ramas, si tenés que hacer una modificación en la rama principal, si tenés que hacer una corrección de algún error, si tenés que crear una rama para desarrollo o alguna característica, o sea, digamos, cómo trabajar con distintas eh, etapas de tu proyecto. Y nos queda eh, crear una página dentro de GitHub que nos permite, que es en sí un repositorio y que nosotros la vamos a utilizar para poder hacer como un mini currículum para poder presentarlo, como para decir, miren, esto es lo que yo sé hacer en Git. Eh, y es una evidencia de que nosotros sabemos trabajar con esa herramienta para cuando nos toque ofrecernos, ¿no? Bien, bueno, lo corto ahora la clase. Nos vemos el viernes. Vamos a ver estos entornos gráficos, cómo utilizarlos. Instalarlos, si los pueden instalar ustedes de antemano, mejor. Lo vamos a ir haciendo ahora, pero vamos a hacer ese trabajo el viernes. Así que Profe, bueno, profe, yo le quiero hacer una pregunta que ya no es respecto a la clase. sí. El ¿Qué, resto puede retirarse. Sí.